Buenas, en el día de hoy vamos a estar hablándoles sobre La Casa de los Espíritus, presentado por las estudiantes Leslie Ospino, Charik Suárez, Milagro Manjarres, Mariulet Noche, María José González y mi persona Ketty de la Hoz, grupo número 6. En la introducción encontramos que La Casa de los Espíritus es una trama que tiene como historia 4 generaciones de una familia que se ve afectada por las evoluciones y transformaciones que ha vivido Chile al pasar de los años. Es la primera novela de esta escritora llamada Isabel Allende. Esta novela tiene como inicio un diario de una pequeña niña que queda como base de los hechos y situaciones que quedan en la mente. Esta maravillosa obra literaria se centra en dos personajes principales, que son dos jóvenes que tienen por nombre Clara del Valle y Alba de Satigny, como también en la gran conexión que abarcan estas dos. Los lectores recomiendan tomarse su tiempo en leer y detallar esta obra de fantasía, ya que es un poco compleja de entender por un motivo simple, es porque no es una obra narrada de forma cronológica. Horacio Quiroga nos lleva al amor con esta magnífica novela titulada Cuentos de amor, de locura y de muerte. Esta obra literaria llamada Casa de los Espíritus da comienzo cuando una pequeña joven llamada Clara tiene una serie de anécdotas. Comienza un día jueves santo en una iglesia donde ocurre un incidente un tanto silencioso pero escandaloso a la vez. Este mismo es el que le da un tono a esta novela. Clara poco a poco seguirá detallando el resto de su vida en un pequeño cuaderno que lo llamó el diario de su vida. Por otro lado, parecía que un objetivo central de la novela es transmitir el alma del país chileno, mostrando que su gente lo formó tal cual es hoy y que este a su vez moldeó a los personajes para que sean como son. De esta forma intentan explicar el fracaso del socialismo y la victoria de aquel terrible régimen dictatorial. En ello entra en juego el hecho de que Isabel es sobrina segunda del expresidente Salvador. En una última instancia es una obra que vale la pena ser leída, pues representa una de las mejores muestras del realismo mágico y no deja de ser entretenida y fácil de leer. Isabel Angélica Allende Llona es una escritora chilena de nacionalidad estadounidense, de ascendencias hispanas portuguesas. Nació el 2 de agosto de 1942 en Perú. Desde el 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Obtuvo el premio de literatura en su país en el 2010. Autora de superventas. La venta de su libro ha alcanzado 72 millones de ejemplares y sus obras han sido traducidas a 42 idiomas. Es conocida como la escritora más leída en vida en el mundo de las lenguas españolas. Hija del diplomado Tomás Allende y de Francisca Llona. Nació en Lima mientras sus padres se desempeñaban como secretarios en la embajada chilena. Es la hija mayor de 3 hijos en el matrimonio. Sus 2 hermanos menores son Juan y Francisco. Isabel Allende tiene ascendencia española por parte paterna y portuguesa, también española, por parte materna. 3. Sus padres se separaron en 1945 y su madre retornó con Isabel y sus 2 hermanos a Chile, donde vivieron desde 1946 hasta 1953. En este año su madre contrajo matrimonio con el diplomático Ramón Huidobro Domínguez, que entre 1953 y 1958 fue destinado a Bolivia, donde Isabel estudió en una escuela en el país, y en Líbano, donde
Isabel asistió a un colegio privado donde estudiaba inglés. Al volver a Chile en 1959 se reencontró con Miguel Frías, con quien se casó 4 años más tarde. La pareja tuvo 2 hijos, Paula de 1963-1992, Nicolás de 1967, los dos nacidos en Santiago. Debido al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 contra Salvador Allende y el advenimiento de la dictadura, huyeron de Chile en 1975. Allende y su familia se fueron para Venezuela, donde vivieron hasta 1988. 3. Debido a los viajes que emprendió para promocionar sus libros, hicieron que su matrimonio con Frías llegara a término. Divorciada de su esposo, se casó con el abogado William Gordon el 7 de julio de 1988 en San Francisco. En el 2015, después de 27 años, se separaron. Desde 1988 vive en Estados Unidos y es ciudadana desde el 2003. Y el advenimiento de la dictadura, huyeron de Chile en 1975. Allende y su familia se fueron para Venezuela, donde vivieron hasta 1988. 3. Debido a los viajes que emprendió para promocionar sus libros, hicieron que su matrimonio con Frías llegara a término. Divorciada de su esposo, se casó con el abogado William Gordon el 7 de julio de 1988 en San Francisco. En el 2015, después de 27 años, se separaron. Desde 1988 vive en Estados Unidos y es ciudadana desde el 2003. Hablemos acerca de su vida pública. Desde 1959 hasta 1965 trabajó en la Organización de las Naciones Unidas por la Agricultura y la Alimentación en Santiago de Chile. Durante los siguientes años pasó largas temporadas en Europa, residiendo especialmente en Bruselas y Suiza. A partir de 1967 tomó parte en la redacción de la revista Paula, al tiempo que publicó una gran cantidad de artículos sobre diversos temas. Posteriormente realizó colaboraciones para la revista infantil Mampato, en la que fue directora suplente entre 1973 y 1974. Y publicó 2 cuentos para niños, La abuela Panchita, Lauchas y Lauchones, Ratas y Ratones, y una colección de artículos titulada Civil a su troglodita. Además, trabajó en 2 canales de televisión chilenos. A principios de los años en 1970 incursionó en la dramaturgia. Su obra de teatro, El embajador, se estrenó en 1971 y en 1973. La balada del medio pelo y Yo soy la Tránsito Soto. Finalmente, poco antes de abandonar el país, se estrenó Los Siete Espejos. Allende permaneció en Venezuela durante 13 años y allí trabajó en el diario El Nacional de Caracas y en una escuela secundaria hasta 1982, cuando publicó La Casa de los Espíritus. Esta primera novela suya, y la más conocida, nació de una carta que le había comenzado a escribir a su abuelo en 1981, cuando éste tenía 99 años de edad y estaba a punto de morir. Esta obra fue adaptada al cine y en octubre de 1993 se estrenó en Múnich, producida por Bernard Eichinger y dirigida por Billy August. Además, fueron vendidos más de 51 millones de ejemplares y la obra fue traducida a más de 27 idiomas. La segunda novela, De amor y de sombra, en 1984, se convirtió también en otro gran éxito y fue llevada asimismo a la pantalla grande en 1994 por la cineasta venezolana Katie Kaplan. En ambas novelas abordan el tema de la dictadura, ayudada por las propias experiencias de la autora.
En 1988 viajó a Chile para votar en el plebiscito de octubre, que perdió Pinochet y que condujo al año siguiente a elecciones que ganó la oposición, agrupada en la Concertación. En 1990, con el retorno de la democracia en Chile, fue distinguida con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral por el presidente Patricio Aylwin. A los 28 años de edad, su hija Paula murió en 1992 por una porfiria que la dejó en coma en una clínica de Madrid. La dolorosa experiencia la impulsó a escribir Paula, libro autobiográfico epistolar publicado en 1994, donde relata cómo fueron su niñez y juventud hasta llegar a la época del exilio. 2 años después fundó la Fundación de Isabel Allende, un homenaje a su hija, quien había trabajado de voluntaria en comunidades marginales en Venezuela y España, como educadora y psicóloga. Estilo y temas. En el plano literario, ella confiesa que cuando comienza a escribir genera un lugar, una época y los personajes y la historia se van dando por sí solos, es decir, no tiene un plan inicial con todas las acciones. Varios de sus libros han nacido de cartas o reflexiones personales. Ejemplos de esto son La Casa de los Espíritus y Paula, que escribió como un homenaje a su hija, aunque muchos estudiosos catalogan la obra en el género autobiográfico. Ella misma indica que es más como una memoria, porque no es una biografía propiamente dicha, sino una colección de recuerdos más cercana a la ficción que a la realidad, aunque esta última la inspiró. El humor forma parte integral de sus escritos, ya sean periodísticos u obras literarias. Confiesa que se acostumbró a escribir de esta manera cuando era periodista y ahora gracias a eso puede ver la historia detrás de cada asunto, una visión alternativa. La ciudad de las bestias representa su intento de llegar al público lector joven. Decidió escribirlo después de 2 libros con bastante investigación histórica. Este nuevo libro le daría un descanso y en él podría plasmar su imaginación de una manera más libre, ya que la ficción histórica siempre requiere mucho cuidado para atenerse a los hechos sucedidos. Su obra ha sido clasificada en el movimiento literario conocido como post-boom, aunque algunos estudiosos prefieren el término novissima literatura. Este movimiento se caracteriza por una vuelta al realismo. Normalmente refiere una prosa más sencilla de leer, pues se pierde la preocupación por crear nuevas formas de escribir. Metaliteratura en el énfasis en la historia, la cultura local, entre otros. En el 2012 decidió incursionar en el terreno de la novela policial, género que desde el 2006 cultiva su exmarido William Gordon, y escribió El juego de Ripper, que entregó en diciembre de ese año a su agente Carmen Balser. La obra fue publicada a principios de 2014, según Allen. Fue Balsen quien le propuso escribir una policíaca con Gordon, pero no resultó, fue imposible. Tenemos diferentes maneras de trabajar, pero yo me quedé con la historia, ha explicado la autora, quien aseguró que su marido la ayudó con la estructura del libro. Crítica. Si bien sus éxitos en ventas son arrolladores, hay críticos y escritores que han sido implacables con ella, considerándola escritora de su literatura de meramente literatura comercial o, en el mejor de los casos, como una copia menor de Gabriel García Márquez. La propia escritora reconoce que Cien años de soledad es el libro que más ha influido en su obra.
Buenas noches, mi nombre es Milagro Mercedes Manjarres Díaz. Hoy les voy a hablar acerca de La Casa de los Espíritus. Esta novela es una novela en la que el pasado y el futuro se entrelazan, en donde el presente aparece como un espejo en el que todo puede ocurrir y ser visionado, en donde el tiempo desaparece para convertirse en un paseo por la vida y donde cualquier objeto que sea puede tener vida propia. Es una historia enclavada en el realismo mágico en la que conviven en una misma dimensión de humanos y espíritus, percibiéndose la lucha por la libertad. De la mano de Esteban Trueba, Clara, esposa del terrateniente rico Hacendado, representante del machismo más puro de Clara, su mujer toda sensible y comprensiva y que inspira ternura, discreción y fortaleza, que da unidad a la familia de sus hijos, tanto de los legítimos como los naturales, así como los acontecimientos de la evolución social del entorno, dan como resultado una serie difícil, muy, pero muy difícil. Temas: diversidad de épocas históricas, la colonización española, la independencia de España en el siglo XIX y la tumultuosa vida política, revoluciones, dictaduras, golpe de Estado, subversión. En el caso de la Casa de los Espíritus, el macrotiempo de la acción no se especifica con fechas concretas, pero por los datos aportados y las referencias espaciotemporales, la historia abarca casi 7 décadas, desde los años 20 a la década de los 80, tras el golpe de Estado en Chile de 1973. Mestizaje o criollismo. Tres culturas entran en conflicto aleatoriamente: la cultura española, importada de la península por los colonizadores blancos y católicos; la cultura india, sustentada por los indígenas, sus tradiciones nativas y la mitología precolombina; y la cultura africana, representada por los esclavos negros, sus descendientes, sus costumbres y religiones extrañas. Esteban Trueba, en La Casa de los Espíritus, se consideraba superior a los indígenas que trabajaban. Sus perjuicios racistas provocaban la rebeldía de sus trabajadores, en especial de Pedro III, o la venganza de sus bastardos. La omnipresencia de la muerte o las referencias al más allá. Una especie preside las historias hispanoamericanas, las alusiones a personajes muertos, presencias fantasmales, espíritus, fuerzas misteriosas o esotéricas. El título de la novela, La Casa de los Espíritus, ya lo dice todo. Clara y las hermanas Mora poseen la facultad de contactar con los muertos, sobre todo en la casa de la esquina, donde realizaban sesiones de espiritismo. Escenarios americanos sórdidos o deprimidos, en mayoría ubicados en los niveles más duros y crudos de la pobreza y marginalidad social, espacio donde la concepción mágica, mítica, aún es vivida con normalidad. Así, en La Casa de los Espíritus, Esteban Trueba se hace a sí mismo tras salir de la pobreza en que les ha sumido a él y a su familia. Un padre pródigo muerto prematuramente, y cuando se hace cargo del depauperado Fundo de las Tres Marías, rescata a sus habitantes de la más absoluta miseria.